Yo tengo un problemón con mi nombre, porque no se vayan a reír, María del Consuelo del Sagrado Corazón, Maquíbar Maquíbar. Y claro que nunca me lo ponen completo. La historia siempre me llamó la atención, siempre, desde niña. Ahí en Córdoba 45 estaba el colegio donde yo estudié mi primaria, pues justamente fue la colonia Roma, y realmente ahí fue exactamente eso, donde viví mi niñez y mi adolescencia, parte de mi juventud también, y bueno, es una colonia que realmente yo aprecio muchísimo y que me dolió muchísimo verla quebrada, ¿no? Con el terremoto del 85. No crean que entré con mucho gusto. Mi madre fue la que me encauzó a... Yo decía, bueno. Y entonces cuando me dijo, pues tienes que estudiar normal, le dije, ay, qué feo, no. Y después mi maestra de historia de secundaria, una excelente y maravillosa maestra, que todavía vive, me dijo, estudia la normal. La normal sirve como preparatoria. Ah, bueno, qué maravilla. Y tuve muy buenas maestras que me enseñaron a ser maestra. Mientras fui maestra de primaria, estudié la historia en la universidad. Y dando clases en prepa, empecé a hacer la tesis. Pues además de que disfruto mucho dar clases, ahorita ya no tanto del curso establecido, sino conferencias o diplomados, me encanta hacerlo. La cosa es que yo me descubrí que sí realmente tenía yo vocación de maestra. Y fue maravilloso porque entonces ya lo disfrutaba yo mucho, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fue interesante cuando empecé a trabajar en Tepoztlán, que tuve que dejar de dar clases, yo decía, me falta algo. Pero después pude combinar. Eran unas matadas, pero claro, tenía yo 80,000 años menos, ¿no? Y entonces llegaba yo, a veces tenía que, pues, hasta sin comer, para dar clases. Di clases en la Universidad de las Américas, di clases en la Escuela de Restauración, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya empecé a dar clases en la facultad. Entonces sí, siempre he tratado de combinar, porque sí me gusta muchísimo, ¿no? El contacto con los jóvenes, pues además de que a uno lo hace más joven, a uno lo obliga a estudiar. A mí no me gusta mucho, mejor dicho, nada, repetirme, por ejemplo. Entonces, cuando daba yo en prepa, que de un salón tenía que pasarme al otro, yo decía, ¿y aquí ahora qué le meto? Porque sí me interesaba que fuera para mí nuevo y no lo mismo, ¿no? Sí, aún durante la facultad, en la licenciatura, todo lo que era arte me metía yo. Arte universal, arte prehispánico y no se diga arte colonial. Fue una generación realmente extraordinaria, con Álvaro Matute, con Alfredo López Austin, con Javier Cacho y compañeras que hasta la fecha ejercen como Julia Tuñón, María Teresa Lozano, en fin. Yo creo que mi generación un poco empieza a romper algunos patrones que había en cuanto a cómo se hacía historia del arte. Porque había la idea de que hacer historia del arte era hacer catálogos, porque sí fue muy buena generación. Lo supimos que después los maestros decían que habíamos sido una generación realmente diferente. Y la prueba es que todavía los que ejercemos. Pues la secuencia que ha tenido mi investigación realmente ha sido como muy facilita, digo yo. Empecé a estudiar los retablos. Resulta que mi primer viaje a Europa coincido con el padre Javier Cacho, jesuita, que había sido mi compañero de banca. Y entonces cuando nos encontramos en el aeropuerto y platicamos, ¿ya te recibiste? No, le dije, no tengo ni idea de qué voy a hacer la tesis. ¿Cómo es posible? Bueno. Y entonces, cuando terminamos el viaje, me dijo, ya sé de qué vas a hacer la tesis. ¿De qué, padre? De los retablos de Tepoztlán.
Ay, le dije, ya están muy estudiados. Sí, tú, a ver, dime quién. No, me dijo, no están estudiados, te tocan. Cuando terminé de estudiar los retablos, desde luego yo tenía en mi mente que yo tenía que llegar al doctorado. Entonces, hablando con la hoy doctora Vargas Lugo, en ese tiempo era maestra, le dije que si aceptaba dirigirme la maestría. Le dije, pero bien no tengo claro qué quiero estudiar. Me dijo, pues tiene usted que estudiar escultura. Ya empezó con los retablos y nadie trabaja ahorita la escultura. Y efectivamente. Entonces, pues con mucho gusto, estaba yo trabajando en Tepozotlán. Y me dijo, si quiere, estudie los retablos, la escultura. Le dije, no, esa no me representa ningún reto, porque tengo muy claro quién las hizo, todas son del mismo autor. Le dije, si me meto a la colección del museo, piénselo, me dijo, porque ahí estamos desde el 16 hasta el 19. Le dije, pues de eso se trata, ¿no? Entonces ella misma me dijo, entonces, ¿quiere usted hacer el catálogo o no? Sí voy a estudiar la colección, yo voy a decidir qué piezas, pero quiero estudiar a quien las hizo, o sea, al escultor. Y para mí fue interesantísimo. Por eso se llama El Imaginero. Y se llama El Imaginero porque así les decían, en esa época les decían imaginero, escultor. Y luego una frase que la he usado mucho en conferencias, porque se autonombraban ellos adornadores del credo divino. Ah, ¿verdad? Entonces creo que sí fue de los estudios pioneros donde se hace esta interdisciplina, gracias a la bondad y generosidad de dos colegas, un biólogo y un químico. Y entonces pude saber algunas maderas, los pigmentos, que todo eso está en el libro, ¿no? Es un trabajo que me ha dado mucha satisfacción, mucha satisfacción, que sé que ha servido de modelo para otros y qué bueno que se siga. Y ahorita ya es absolutamente, ¿qué diré?, necesario hacer este tipo de análisis, ¿no? Y volvemos a Tepozotlán. De los retablos salieron las esculturas. Y en la colección de esculturas había una que me llamaba mucho la atención. Tres personas iguales. Yo decía, bueno, esto es una trinidad. Y empecé a rastrear y rastrear. Yo había perseguido un texto del Papa Benedicto XIV donde hablaba de la Trinidad antropomorfa. Porque aquí en México, hasta ese momento, todo el mundo me decía, inclusive mi doctora Vargas Lugo, que esa Trinidad estaba prohibida. Dice, doctora, no pudo haber estado prohibida. Cabrera, Ibarra, más todo lo que hay, esto no estuvo prohibido. Entonces lo que se me ocurrió fue hacer un estudio de la iconografía trinitaria que se hizo aquí, sobre todo en la Nueva España, que es el libro, es la tesis doctoral, ¿no? Que también me ha dado muchas satisfacciones, porque desde luego sigo sosteniendo que para nada estuvo prohibida cada vez. Y cada quien que encuentra alguna trinidad, luego ya encontré otra, ¿no? Y ya tengo que les puedo decir. Pero creo también que fue un estudio novedoso, que de alguna manera pues abre la puerta pues para que se siga analizando la imagen, ¿no? La iconografía para mí ha marcado mucho mi camino, de cómo a través de las imágenes puedo entender la historia de la mentalidad de la época, ¿no? Tanto desde el punto de vista religioso como social, porque desde luego tiene mucho que ver, ¿no? La vida me fue presentando ese camino, ¿no? Y ciertamente el hecho de tener la oportunidad, porque fue una oportunidad, un privilegio, trabajar ahí en Tepozotlán, pues te hace realmente querer investigar más al respecto, ¿no? No voy a llorar por Tepozotlán, ¿eh? Es la lágrima que sale del ojo. Voy a contar otra que no tiene nada que ver, pero sí es para mí muy significativa. Y no voy a decir cuántos años tengo de edad, pero donde yo vivía, que era la calle de Chihuahua, la parroquia que me pertenecía era la Sagrada Familia, que está pues atrás del instituto. Y resulta que analizando la historia, ya que me he metido ahora a los jesuitas y todo, pues esa parroquia donde me bautizaron
El edificio está pintado por el último rector de Tepozotlán. Entonces dije, no puede ser. Yo creo que desde que nací entonces, es curioso, digo, son cosas que no tienen nada que ver. Pero siempre me gusta un poco, al fin y al cabo historiadora, como hilar, ¿no?, este tipo de situaciones. Y bueno, pues sí tiene gran significado para mí, porque además a 2 cuadras de la casa hay otra iglesia de dominicos. ¿Por qué aquí, que es una iglesia jesuita, que fue pintada por el último rector de Tepozotlán? Entonces yo creo que ya el padre Carrasco dijo, esta se tiene que ir a Tepozotlán. Es bien interesante. Yo creo que fue una de mis grandes logros hacer un equipo de trabajo. Eso fue lo que más satisfacción me dio. Tampoco fue mucha gracia, porque cuando a mí me llama Roberto García Moll, que era el director general en ese momento, a que dirigiera yo el museo, yo sabía que yo regresaba a un lugar que conocía perfectamente. Había yo estado 10 años como investigadora y ya había yo sido directora en 77, entonces tampoco regresaba yo a un lugar desconocido para mí. Todavía había muchísimos compañeros con los que había yo trabajado. Pero en realidad tuvimos un equipo realmente muy sólido. Cuando nosotros llegamos, José Abel llegó como subdirector conmigo, una de las cosas que tenían, porque así lo había dicho antes alguien, era que ahí era una galería de arte. ¿Cómo que galería de arte? Pues la colección del museo es arte religioso. Y entonces dijimos, yo pensé con mucha, como que lo medité mucho, para que se le quitara este aire religioso, hablar de los oficios, de los gremios precisamente. Y así fue. Entonces todo el claustro alto de Naranjos, de Naranjos, decidimos llamarle los gremios de la Nueva España. Abajo ya estaba montada la visión de la Nueva España. Entonces completamos esa parte, hicimos los gremios de la Nueva España y la colección extraordinaria de monjas. Esa a mí me tocó recibirla cuando fui directora la primera vez, que fue verdaderamente una suerte. Entonces sí tuve realmente muy afortunados momentos desde la primera vez que fui directora y luego los 7 años últimos, el cierre que hice recobrando molinos, y con eso me despedí de mis 7 años de director. Entonces, bueno, cada vez que voy, pues sí me agrada mucho, es un sitio que ha sido importantísimo en mi vida, digo, eso no lo podré negar nunca, ni me interesa negarlo, pues, ¿no? Renuncié también porque me saqué una beca para estudiar, para investigar en España. Total, renuncio, me voy a la beca y ya de la beca de 3 meses regresé a Históricas, a formar parte del seminario como hasta la fecha, ¿no? El seminario lo funda Florescano cuando era director de estudios históricos, con un grupo de franceses, entre ellos Serge Grushinsky, Sergio Ortega, el doctor Ortega, gran investigador de históricas de la UNAM, y ahí entraron justamente José Abel Ramos, Jorge René González, y yo entré hasta 98. Yo tenía mucho contacto con ellos, iba desde luego a los congresos y todo, pero yo no formaba parte del seminario. Hasta que ya después me invitan, les dije, ¿sí están seguros que una historiadora del arte tiene cabida? Claro que sí, bueno, pues yo encantada, ¿no? Y luego cuando estuve en antropología física, fue justamente cuando Florescano era director general. Y María Elena Salas era la directora de antropología física. Y pues sí, yo decía, pues, me dijo, vente aquí, hay historia, se tiene que hacer historia. Ah, bueno, pues yo encantada. Y fui feliz, porque además tuve la suerte, de veras fue una suerte, de un proyecto importantísimo que se llama Molino del Rey, historia de un monumento. Y eso creo que acababa yo de entrar. Tuvimos la suerte por un lado y por otra muy desafortunado de que el trascabo del periférico rompió el monumento. Entonces al romper el monumento, ¡pum!, salen todos los huesos.
Entonces llaman a María Elena, pues porque era la directora de todo el hueserío ese que estaba ahí tirado, a recoger, etcétera, etcétera. Y justamente estaba yo comiendo con ellas cuando le avisan, ya habían recogido todo, ya estaban analizando los huesos y demás, pues que por favor fuera volada porque estaba apareciendo una caja hasta el fondo. Pues ahí vamos, me acuerdo. Y entonces era una piedra con una bola de cristal muy bonita, y al levantar la piedra cayó una caja de plomo. Me acuerdo que yo en el coche la llevaba en las piernas y sonaba, y pues ¿qué era la caja, no? Teníamos 9 meses para hacer la investigación y entramos 3 arqueólogos, que fue muy interesante, 3 antropólogos físicos y 2 historiadoras, Marcela Salas y yo. Hicimos un equipazo, pero fuerte. Entonces nos distribuíamos los archivos, Marcela y yo, y la hemeroteca y demás, y mientras los antropólogos físicos revisaban, sus amigos forenses también estuvieron ahí al tanto, y se pudo sacar de verdad una información mucho, muy importante que está en el libro. Pedimos en ese tiempo, ¿quién dirigía? Amelia Lara, dirigía el Castillo de Chapultepec. Pues que fuera ahí una exposición temporal. Y así fue, montamos la exposición. Padrísimo, la dividimos en módulos, el de historia, el de antropología física, el de arqueología. Inauguramos con Miguel de la Madrid y a los 8 días se cerró la exposición, porque no nos había dicho la directora que iban a desratizar, Chapultepec. Nos hubiera dicho y lo hubiéramos montado en otro lado. Entonces Mario Vázquez, que dirigía el Museo de Antropología, nos dijo, no se apuren chicuelas, como nos decía. Aquí la montamos, órale. Se vino el terremoto. Entonces ya nadie vio la exposición, la tuvimos que desmontar obviamente, pero está el libro, afortunadamente está el libro, porque realmente es un proyecto único, no se ha vuelto a hacer otro que yo sepa con esta conjunción de las 3 disciplinas, y si no se hubiera hecho el libro se pierde completamente todo, ¿no? Entonces está la constancia del libro, y bueno, nos dedicamos, porque nos invitaban a dar conferencias y demás de todo el hallazgo, y llamaba mucho la atención, y eso me daba mucha risa, que no nos hubiéramos peleado arqueólogos con antropólogos físicos, con historiadores. Y no han tenido dificultades, no, todavía veo yo a Pedro Sánchez y ahí, bueno, nos queremos muchísimo, porque fue un proyecto sumamente rico, y ahí yo sigo diciendo, mientras uno trabaja y respeta el trabajo del otro, pues se logra hacer algo maravilloso, y así fue, ¿no? Entonces, yo creo que en antropología física debe haber estado como 3 años, yo creo. A los eméritos los eligen los propios colegas. Primero los que me propusieron aquí, que yo ni creía. Ve preparando tus cosas. Sí, hombre, sí. Ve preparando, ya la tercera vez dije, a ver, ¿es en serio? Claro que sí. Bueno, pues entonces todos los papeles, libros, artículos, etcétera, pues de tantos años, ¿no? Y ya cuando me dijeron que sí había yo quedado, pues lo agradecí mucho. Y ahora me tocó a mí estar justamente en el nombramiento de los nuevos, lo cual me encanta. Me encanta porque sé lo que significa, pues, ¿no? Entonces sí, como digo, pues las canas de algo han servido, pues, ¿no? Y ciertamente el que tus colegas te reconozcan, pues es lo más importante, ¿no? El trabajo de museos ha sido también bien recurrente y curioso, pero donde he trabajado muchísimo y con mucha satisfacción es en Zacatecas, en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, que Rosita Franco me hizo favor de invitarme hace como 10 años. Me habló y me dijo, pues yo aquí tengo que usted ha estado colaborando con el museo, yo quiero retomar el guión. ¿Está usted dispuesta a colaborar conmigo? Le dije, sí, encantada, pues es parte de mi instituto, ¿no?
y hemos hecho cosas maravillosas. Digo, realmente, otra vez, vuelvo al trabajo de equipo. Hemos realmente logrado que ese museo tenga una nueva visión, porque reestructuramos toditito el museo desde la entrada. Y Rosita, desde que entró, ha sido verdaderamente un motor ahí impresionante, porque ya lleva, creo que 11 años, de organizar el Festival Barroco, que es importantísimo ya para el estado de Zacatecas. Pero donde el instituto me ha solicitado, pues he colaborado y lo seguiré haciendo, ¿no? Ser historiador, eso es otro boleto. Yo creo que eso es realmente una de las disciplinas, pues que ni siquiera es disciplina de, vaya, se estudia, pero a la vez yo creo que es parte de una necesidad personal, pues, ¿no? Desde entender la historia personal de uno, luego se va ampliando el círculo, y cuando ya estudia uno para ser historiador, pues entra uno a un pozo que no tiene fin, pues, ¿no? Bueno, rico no va a ser, ¿eh? Eso sí, para nada. Que eso cuando me lo han preguntado, o me lo preguntaban mis alumnas, les decía yo, bueno, es una carrera muy bella, pero muy ingrata también. Muy ingrata porque yo tuve mucha suerte de estar aquí en este instituto, porque entrar a un instituto de investigación ahorita cuesta mucho trabajo, realmente. Pero el haber contagiado este entusiasmo por la disciplina, pues me encanta, ¿no? No es algo que digo, ay, qué bueno que todo el mundo le gusta la historia. No, no es cierto. Pero si mis clases o mi entusiasmo o el amor a la disciplina han despertado vocaciones, pues me da mucho gusto, ¿no? ¿Cómo de que no? Ciertamente, conforme más estudio, y yo creo que va a ser un tema para el resto de mis días, sí hay realmente una conexión bien interesante sobre la Compañía de Jesús y lo que hizo en la Nueva España, y esto me ha llevado desde luego a rastrear, desde luego desde el punto de vista histórico, hasta el propio San Ignacio de Loyola, ¿no? Siempre tuve y tengo como la intención, pues, de conocer los lugares para él importantes, donde nació, etcétera. No conozco dónde nació, pero sí tuve la oportunidad de estar donde se convirtió, que es la Cueva de Manresa, donde realmente uno vive allí en gran medida el espíritu ignaciano, ¿no? Llevo 40 años trabajando en mi instituto, y a lo largo de esos 40, la Compañía de Jesús es imposible que la cierre, yo digo, pues cada vez encuentro algo. Entonces vuelvo a decirte, como que son temas que a veces por una cosa superficial profundizo y o salen los jesuitas o salen las imágenes, ¿no? Es interesante. No puedo decir que soy una gente religiosa, ni mucho menos. Que me interesa mi religión y que la he tratado de estudiar un poco más, sí, hasta ahí, ¿no? Para poder entender el mensaje de las imágenes también, ¿no? Luego el tema de las imágenes me abre también otras posibilidades, ¿no? Y dentro de la historia de las mentalidades siempre hay algo que tiene que ver realmente con mis temas, ¿no? Entonces, no, yo creo que me voy a morir y hay que sigan trabajándolos, ¿no? Sí, claro.